Le damos la palabra para que pueda comenzar con su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera decirles que además soy experta independiente en derechos humanos, que ha trabajado por largos años en Naciones Unidas, en primer lugar en la negociación del Tratado sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también participo en el grupo de composición abierta que está en miras de elaborar una convención sobre los derechos de las personas mayores. Ejercí el cargo de presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas también por 8 años, siendo su presidenta. Bueno, el tema que voy a tratar acá se refiere a los titulares o nuevos titulares de derecho, como se le ha llamado. En este sentido, es muy recomendable que exista un capítulo específico que aborde a estos nuevos titulares de derecho. En la visión que he podido hacer de distintas normas, desde luego niñas, niños y adolescentes, pero también las personas mayores y las personas con discapacidad. Este capítulo debería estar dividido en secciones, una de cuyas secciones debe estar dirigida a cada uno de estos grupos. En el caso de las personas con discapacidad, es importante señalar como encabezado de una nueva norma que las personas con discapacidad se regirán en todas las prescripciones y principios que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Chile y que hoy día cuenta con ratificación universal. Desde esto nosotros podemos señalar 3 aspectos eje, como lo he llamado yo, sobre este tema. El primero, la capacidad jurídica, porque es realmente increíble que en el siglo XXI estemos utilizando normas del siglo XIX para enfocar la capacidad jurídica, que es un derecho básico, un derecho humano básico de toda persona. ¿Para qué? Para celebrar actos y contratos, por un lado, pero también para el consentimiento libre e informado. Por lo mismo, entonces, hoy día la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y tendrán derecho al apoyo y salvaguardias que sean necesarias para el ejercicio de esta capacidad. Esto implica desestimar aquellos aspectos de muerte civil, que significa declarar interdicta a una persona y que pueda actuar solamente por el ministerio o autorización de otra persona. Y por eso, entonces, un primer eje es este reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, pero en primer eje la capacidad jurídica, con sistema de apoyo y salvaguardia, y desde luego la ley regulará los aspectos de detalle, que son bastantes. En segundo lugar, la accesibilidad universal, que es pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, tanto al espacio físico como a la información, a las comunicaciones, a los procesos, a los procedimientos, a los bienes, a los servicios que se presten en distintos lugares, tanto en ámbitos urbanos como rurales. Y en este sentido, el Estado debería fiscalizar que se vaya realizando esta accesibilidad universal. Es una obligación gradual, pero constante, como lo señala la observación general número 2 del Comité de Naciones Unidas en esta materia. Esto es tan gravitante que sin accesibilidad se incrementa la pobreza multidimensional de las personas con discapacidad al no tener estos accesos. Yo les diría que esta es la innovación jurídica más trascendental del siglo XXI, la accesibilidad universal. Y un tercer aspecto eje es aquel que se refiere al derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Nosotros podríamos decir, bueno, esto es de perogrullo para todas las personas, ya que está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, de Naciones Unidas. Pero no lo ha sido así. Y por eso fue necesario que esta convención señalara este derecho, de tal manera que la persona con discapacidad decida cómo, dónde y con quién vivir.
y que tenga derecho a los servicios e instalaciones abiertos a la comunidad en igualdad de condiciones con los demás y además a servicios de asistencia personalizada de manera residencial o domiciliaria. También esto se anexa o se vincula con dos cosas. En primer lugar, que el comité y la convención nunca habló en negativo, por lo tanto, nunca dijo no a la institucionalización, pero a través de esta norma está diciendo sí a la vida independiente, sí a que exista un sistema de transición abierto a la comunidad y que las personas no sean obligadas a vivir institucionalizadas. Quiero decirles que el estudio de Simoní y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos nos señala que entre el 2014 y el 2017 hubo 163 muertes en camas psiquiátricas. A esto se debe adicionar todo lo que significan las contenciones físicas, mecánicas, farmacológicas y la electroconvulsión sin consentimiento. Por eso es tan importante estos reconocimientos. Quiero decirles que el comité examinó la situación de Chile en el año 2016, donde le señaló en primer lugar en relación al consentimiento libre e informado la derogación de aquellas normas del siglo XIX. Lo mismo la accesibilidad universal que se establezca. Y es universal porque sirve no solo a las personas con discapacidad, sino también a personas mayores, a niñas, a niños, etc. Y, por supuesto, el derecho a la vida independiente. Quiero decir también que debemos tener en cuenta el enfoque transversal y transversalizado que implica el reconocimiento de este titular de derechos. Por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales, la educación, desde la Convención pasa a ser educación inclusiva y de calidad. No lo había dicho ningún otro instrumento internacional. En el caso de la salud se habla de la promoción, de la prevención, de la atención en salud, pero también de la atención en cuidados paliativos y la nutrición. Por otro lado, también, y no puedo dejar de mencionar acá, los ajustes de procedimiento, ya para el acceso a la justicia, que es un complemento del debido proceso, los ajustes de procedimiento para facilitar el rol efectivo de las personas con discapacidad. También en una vida libre de violencia, como lo señala la Convención Belém do Pará para las mujeres, precisamente hay 3 artículos de la Convención que respaldan esto. Primero, la prohibición de la violencia, explotación y abuso, la prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como hemos hablado, está en proceso judicial el tema de las contenciones ahora. Y también aquel que se refiere a la integridad de la persona, porque en Chile se han verificado esterilizaciones forzadas, esterilizaciones sin consentimiento. Tengan en cuenta que también, por otro lado, en los procesos de institucionalización, muchas veces sin consentimiento, son privaciones de libertad que no están en la Constitución, que regula claramente las privaciones de libertad, pero estas no están reguladas. Por lo tanto, es un aspecto que se debe abordar en positivo, como he señalado. Bueno, todo esto yo voy a adjuntar una minuta donde está la experiencia comparada de algunos países que han incluido en capítulos y en secciones separadas los derechos. En el caso de Ecuador, bastante más detallado, ¿no? Y también quiero decirles de España y Canadá. Por otro lado, y en los minutos que me restan, los derechos de las personas mayores. De la misma forma... Disculpe, 2 minutos, por favor. Ya. De la misma forma, entonces, la Constitución debe señalar que valora el aporte intergeneracional de las personas mayores y deberá promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores en igualdad de condiciones con los demás, de acuerdo a las prescripciones de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto también lo podemos desglosar en aspectos específicos, como es el mismo problema, la capacidad jurídica. Ustedes habrán leído que ahora a las personas sobre 75 años los notarios les estaban exigiendo un certificado como de lucidez, ¿no es cierto?
Y eso realmente es algo que no tiene que ver con los derechos humanos. Vemos personas mayores que tienen perfecta capacidad de decisión. También a ellos les atañe la accesibilidad universal y les atañe la vida independiente y ser incluidos en la comunidad para participar en los asuntos públicos, para entonces tener la capacidad de decidir, que se tomen en cuenta su voluntad y preferencias. Y en esto también quiero decir, y ya con esto voy terminando, de la necesaria transversalidad que ustedes como constituyentes deben tener en el capítulo de derechos y deberes constitucionales. Porque cuando hablamos de igualdad y no discriminación, ahí de todas maneras van a tener que contemplar la prohibición de discriminación por edad en relación a la vejez y la discriminación múltiple. No lo mencioné en discapacidad, pero es la misma cosa, ¿no? La prohibición de discriminación por motivo de discapacidad. También el acceso a la salud, que está ampliamente detallado en los distintos aspectos. El acceso a la justicia, donde se dice, además de los ajustes de procedimiento, que la persona mayor debe tener un acceso preferencial y expedito a la justicia. También el derecho a una vida libre de violencia. Piensen ustedes que muchas personas mayores son expuestas a la violencia, al abandono, al abuso, al maltrato, también incrementando la pobreza multidimensional. Creo que con esto he completado mi tiempo, pero en el documento vienen todos los fundamentos de cada una de las cosas que yo he mencionado. Muchas gracias. Se abre el espacio para preguntas. Tenemos una palabra pedida, Benito Baranda. ¿Hay alguna otra pregunta para que la podamos anotar y se pueda efectuar antes de que la expositora realice la respuesta? La convencional Natalia Enríquez. Le damos la palabra al convencional Benito Baranda para que realice la pregunta. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, María Soledad. Es una alegría encontrarte acá, muy emocionante. Y quería preguntarte que nos ilustrara un poco cómo va a funcionar un sistema, ¿no es cierto?, de igualdad frente a la ley con este sistema como separado reconocimiento de los derechos. ¿Cómo lo logras complementar allí? ¿Qué es lo que opinas tú? Claro, porque esto es lo que se denomina en la teoría... perdón. Convencional Natalia Enríquez. Muchas gracias. Y muchas gracias por la presentación. Una duda bien pequeña. Las voluntades anticipadas y dentro de eso el acceso a los cuidados de fin de vida y eutanasia, ¿están normados en alguna constitución? ¿Lo considera conveniente? Gracias. Gracias. Previo a darle la palabra, le señalamos que tiene 2 minutos para poder responder las 2 preguntas. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la pregunta del constituyente Baranda, existe en la teoría jurídica el denominado derechos diversificados en razón del sector de la población de que hablamos. Y en el caso de personas con discapacidad y mayores son 3 millones de personas cada uno multiplicado por la familia. Llegamos fácilmente a los 9 millones por cada lado. Entonces, ¿cómo conviven estas cosas? Conviven en base a una regla general de igualdad y no discriminación de todas las personas, pero luego la integración de lo que implican los compromisos internacionales de Chile, la no discriminación, como señalé, por motivos de edad en relación a la vejez y la no discriminación por motivos de discapacidad. Porque esto está en la base de esta teoría que es los derechos diversificados en razón del grupo. Piensen ustedes que en el año 1966 se elaboró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y fue necesario a lo largo del tiempo ir haciendo otras convenciones para que realmente se lograra la verdadera igualdad y la verdadera justicia. Por eso son los mismos derechos en general que todos, pero como se han visto tan vulnerados o tan invisibilizados, es necesario hacer la bajada de cada una de estas cosas. Antes de terminar, decir que cuando hablé del derecho a la vida independiente y ser incluido en la comunidad, aquí estamos hablando también, a la vez, de los apoyos personalizados que requiere una persona. Y esto es lo que implica, algunos lo denominan el Sistema Nacional de Cuidado. Es un sistema nacional de apoyo personalizado e integral
tanto a la persona mayor como a la persona con discapacidad, siempre con respeto a la dignidad, a la voluntad, a la preferencia y a la libertad de tomar las propias decisiones. O sea, la persona en esa condición no es una cosa que está ahí sobre la cual los demás deben decidir. Y la otra pregunta era, si me la repite por favor, porque entre la concentración. Si me lo permiten, relativo al establecimiento dentro de la Constitución del hecho de las voluntades anticipadas, el cuidado fin de vida y la eutanasia. Bueno, allí efectivamente hay otras constituciones que sí lo contemplan. Esta constitución, por las características que tiene, que va a tener muchas materias que integrar, por eso en la propuesta que yo hago lo dejo como una denominación general, que después la ley podría acotar a las materias, ¿no es cierto?, de qué se trata. Ahora, en cuanto a las voluntades anticipadas, bueno, ustedes tienen la última palabra, pero en teoría, como lo hizo el caso peruano, en una ley ya hizo esas bajadas de las voluntades anticipadas que se hacen ante notario cuando una persona está en pleno uso de sus facultades. Pero creo que lo central es colocar la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, con sistemas de apoyo y salvaguardia. ¿Sabes? Porque eso destierra los sistemas de beneficencia o caritativos o los sistemas médico-asistencialistas rehabilitadores que no consideraban la voluntad del titular de derecho ni su participación. Terceros tomaban la decisión por ello. Y por eso se dice que el principio pro persona se traslada desde lo que antes se decía la protección de estos pobres personas que están ahí, y hoy día el principio pro persona coloca en la cúspide la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. Ese es el cambio cuando hablamos de un modelo de derechos humanos en el caso de las personas con discapacidad y lo mismo a las personas mayores. Muchas gracias.